hermanos de Chile y de todo el mundo, como ya lo has dicho, quienes nos ven a través de las maravillas, de las maravillosas redes sociales que ahora son una puerta abierta a la información que probablemente es negada para muchos a esta altura por los medios tradicionales. Pero te comento que en efecto, el día lunes de la semana pasada, de esta semana que está terminando, vacaron al presidente Martín Vizcarra desde el Congreso de la República, lo que dio lugar a que el presidente del Congreso, eh, Manuel Merino de Lama, asuma el gobierno de manera transitoria. Él, sin embargo, dio prácticamente este golpe en un momento bastante crucial para Perú, porque está atravesando una crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus que se agrava con esta crisis política. Esto ha dado lugar a que la población entera salga a las calles a protestar, a reclamar, no en defensa de Martín Vizcarra, a quien se acusa de corrupción, sino más bien en defensa de una transición adecuada, ordenada, de manera prudente, pero sobre todo enmarcada en la constitución política, porque lo que llevó este golpe es a instalar un gobierno de facto con una cara de derecha bastante fuerte, con todos los ministros que asumieron con él, pero que sin embargo las protestas no pararon ese día. Las protestas han continuado durante 6 días consecutivos y anoche esta protesta se dio de manera muy fuerte, no solo en Lima, sino en todo el país. En Lima las consecuencias han sido bastante funestas, bastante graves, porque se habla de cerca de 120 personas heridas que han sido conducidas a distintos hospitales en distintas partes del país y 2 personas fallecidas, uno de ellos con 10 eh, disparos de esferas de plomo en la cara, cuello, cerebro, tórax, brazos, que obviamente demuestra la brutalidad con la que actuó la policía anoche, sobre todo en Lima. Desde que se conoció la muerte de estas 2 personas, de inmediato se comenzó a conocer el pronunciamiento de distintos grupos políticos, organizaciones, autoridades locales y regionales, quienes le pedían al presidente Manuel Merino de Lama renuncie. Eh, Incluso hasta las 7 de la mañana de hoy, 13 ministros de su gabinete, conformado por 18, renunciaron a ese cargo. Prácticamente lo abandonaron. Y eso obviamente generó una crisis bastante agravada. El Congreso de la República, que lo secundaba, que lo estaba prácticamente respaldando, también se le echó y ahora lo que le están haciendo es aceptar la renuncia que él ha planteado. El mismo Congreso le pedía a Manuel Merino que renuncie, le pedía que deje su cargo a disposición. Hoy, recién a la 1 de la tarde, aproximadamente, Merino hizo un pronunciamiento, un mensaje a la nación, dando a conocer que efectivamente renuncia al cargo de presidente de la República, eh, cuestión que ha sido aceptada ya en el Congreso. Hace tan solo unos minutos se acaba de dar la votación justamente para este tema, ya aceptaron la renuncia de Manuel Merino de Lama y lo que corresponde en este momento es a que el Congreso elija una nueva mesa directiva del Congreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Esta nueva mesa directiva va a hacerse cargo de la presidencia del país. Quien sea electo presidente de la mesa directiva del Congreso de la República asumirá el gobierno de manera interina hasta el 28 de julio del año 2021, fecha en que se encargue ya el gobierno a quien gane las elecciones el próximo 10 de abril del 2021, Luis. Entiendo. Bueno, por lo que veo y lo que me comentaba, la noche de anoche fue bastante violenta la noche, por lo menos en Lima. Pero yo entiendo que tú estás en otra ciudad de Perú, Cajamarca creo, que es donde también ha habido protesta. Y me parece que el paralelo que podemos hacer hoy día con lo que pasó en Chile el 18 de octubre
comenzó a generar una expansión de participación política, como lo estoy viendo ahí, que la gente se está reuniendo en la plaza para salir a protestar. Y creo que eso es muy importante, sobre todo considerando que lo que hemos visto durante estos días es que tenemos muchas similitudes entre lo que está pasando hoy día en Perú con el proceso que nosotros nos llevó hasta hace menos de un mes votar por la nueva constitución. Y veo que hay muchos paralelos con las fechas, el 15 de noviembre, la destitución de Vizcarra en un principio, que se comienza a configurar una especie de momento constituyente o momento destituyente en Perú, y me gustaría saber cuál es la percepción que hay respecto de cómo darle salida a esta crisis institucional, porque no es solo una crisis política en particular que estamos viendo hoy en día en Perú, sino una cuestión que se arrastra ya desde hace bastantes años. Entre medio hay hasta un presidente que se suicidó para evitar ir a la cárcel, entonces no es algo, entre comillas, normal lo que está pasando en Perú. Y también nos gustaría saber, y me imagino que a todos los que nos están viendo, porque hemos estado constantemente siguiendo lo que está pasando en Perú, ¿cuál es el rol que está teniendo hoy día los movimientos sociales y las organizaciones políticas que son contrarias a lo que quedó del fujimorismo y la estructura política y económica y cultural que domina hoy día, aún domina en Perú con muchos rasgos de lo que fue el fujimorismo? ¿Hay alguna política clara respecto de los grupos que quieran a lo mejor tal vez tener una nueva constitución como salida salida de este proceso tan profundo de división entre la élite política y el pueblo? ¿Y cómo podemos volver a conectar al pueblo detrás de una gran bandera emancipatoria como podría ser, y como a nosotros en Chile fue la nueva constitución y la asamblea constituyente? Bueno, tal como te lo decía temprano, en una conversación ya más privada, los peruanos creo que hemos tomado como ejemplo a la lucha del pueblo chileno para lograr justamente una asamblea constituyente, ¿no? Y es lo que se ha logrado no solamente en las elecciones, sino también con luchas en la calle. Y casualmente acá el problema no está resuelto. La renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la República no soluciona la crisis que se vive actualmente, porque la solución va a ser, como te dije hace un instante, que una persona del Congreso que está bastante cuestionado, que tiene personajes bastante cuestionados, va a tener que asumir el gobierno por los siguientes 8 meses. Ello no es algo que se espere, no es algo que en realidad la gente lo espere con bastantes ansias, sino más bien por el contrario, lo que la gente espera es que haya una generación nueva de políticos, una generación nueva de movimientos que no han gobernado el país y que le puedan dar un cariz distinto a, a, este, a esta situación por la que atraviesa el país de corrupción. Luis, si me disculpas, quiero solamente mostrarte un momentito lo que está pasando acá. Eso. Mira, en este momento un grupo de ciclistas está recorriendo las calles de la ciudad con esa demanda, ¿no? Con este reclamo, que es justamente el tema de lo que te decía. El pedido es que no solamente nos quedemos en el cambio del gobierno, ya Merino renunció, no es solamente eso. El tema va mucho más allá y es justamente un cambio de constitución, un cambio constitucional que, por ejemplo, modifique puntos centrales, como es, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución Política. Un capítulo económico que ha permitido por muchos años que los políticos que gobiernan lo hagan solamente para una clase económica privilegiada que durante muchos años ha expoliado los recursos naturales y se ha enriquecido a costa inclusive de muchos peruanos que se han sido explotados durante mucho tiempo. Entonces, ese es, digamos, el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver con
un cambio de la estructura constitucional, un cambio también de la clase política, para que de este modo, digamos, podamos ponerle ya punto final a muchos años de gobiernos corruptos, de gobiernos que, como ya tú lo mencionaste, incluso uno de ellos tuvo que suicidarse para no ir a la cárcel, ¿no? Y ahora tenemos a todos, absolutamente todos los expresidentes del Perú en la cárcel, Ajá. huidos, uno suicidado y otros esperando que sean extraditados para poder responder a la justicia, como es el caso de Alejandro Toledo. Todos, absolutamente todos, están acusados y procesados por corrupción, y todos ellos con pruebas suficientes como para poder ir a la cárcel. Y eso es lo que se tiene que cambiar, justamente. Eso es lo que la gente está pidiendo, que haya una nueva clase política, una nueva constitución, y que se deje atrás todos estos más de 40 años de neoliberalismo, estos 40 años de problemas justamente sustentados en una constitución que lo ha permitido. Nosotros, lo otro que me gustaría saber, ¿cuál ha sido el rol que ha tenido la policía y los aparatos de seguridad del Estado durante estos días? Ayer, con compañeros de Perú, estuvimos también conversando respecto de la violencia y cómo está operando la policía, básicamente porque es algo que a nosotros en Chile nos preocupa particularmente, porque como bien saben, nos hemos hecho famosos por cosas que no son que nos enorgullezcan como chilenos, básicamente porque tenemos una policía que está también en la formada bajo los conceptos de la Escuela de la América y del enemigo interno, y muchos hemos sufrido la violencia y la violación de nuestros derechos humanos cuando nos estuvimos manifestándonos desde el 18 de octubre hasta ahora. Entonces, me gustaría saber cómo ha operado también la policía ante el reclamo que está teniendo el pueblo peruano, porque hemos visto manifestaciones que son históricas en Lima, hemos visto fotos aéreas que son impresionantes y que de verdad nosotros en Chile se nos paran los pelos porque nosotros también pasamos por ese momento, entre comillas, destituyente cuando comenzaron las movilizaciones del 18 de octubre en adelante. ¿Cuál es el rol? ¿Hay algún control, entre comillas, de la policía? ¿Están supeditados al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa? Si nos pudieras como graficar eso, entendiendo que hay muchas personas de Chile y el mundo que nos están viendo, y para recordarle a ellos también que se están incorporando, estoy con Jaime Jaime Herrera, nuestro amigo de Perú, periodista y corresponsal de Telesur en Perú, quien nos está relatando desde las calles ahora mismo y con gran oficio de reportero en la Plaza de Armas, las manifestaciones que están ocurriendo hoy día en Perú. Jaime, si nos puedes, sobre la policía y la brutalidad policial que hemos visto, han habido 2 muertos, cuéntanos un poco más o menos, porque eso es lo que sí, nos preocupa lo político, pero también nos preocupa lo humanitario, y que la policía en Perú no cometa los mismos crímenes que ha cometido la policía aquí en Chile. Bueno, acá la policía está supeditada bajo el Ministerio del Interior. Ajá. Pero cuando existen problemas como estos, manifestaciones de este tipo, el gobierno tiene una, digamos, posibilidad de declarar estado de emergencia o estado de excepción, lo que le lleva a la facultad de poder sacar al ejército a las calles. En este caso no se ha dado esta figura. Sin embargo, ya en marzo de este año, el Congreso de la República aprobó una ley a la cual la han bautizado como la ley del gatillo fácil, que implica que la policía, por ejemplo, pueda justificar sus intervenciones usando armas letales, digamos, cuando ellos solamente tengan que justificar que lo hacían en defensa propia o en, digamos, el objetivo de restituir el orden público. Entonces, eso lleva a que la policía se ampare en estas normas y pueda actuar de manera fácil
sin ningún tipo de responsabilidad como debería ser y sin ningún tipo de defensa de derechos humanos, que es lo que sucede en cualquier país democrático y en cualquier república, ¿no? Lamentablemente, acá eso ha llevado inclusive a que no sea el único caso en el que se han dado muertes. Acá tenemos una historia de conflictos sociales, de gente que lucha por la defensa de sus recursos naturales y donde en estas protestas han habido decenas de fallecidos, decenas de campesinos muertos justamente por la represión policial, por armas de fuego, justamente en un reclamo en el que siempre el Estado, la policía, ha sacado cara por la empresa privada, por las compañías transnacionales, en lugar de hacerlo por la población. Entiendo que finalmente la policía es la primera línea de defensa del modelo y de quienes se han beneficiado durante estos 40 años del modelo, básicamente. Sí, al extremo que la policía tiene convenios con empresas mineras mediante los cuales eh, hay batallones de policías que están al servicio, a órdenes de las compañías mineras. Entonces, cuando hay una manifestación, cuando hay un reclamo en derecho de recursos naturales, en derecho del medio ambiente, lo que estos efectivos policiales armados con uniformes y con eh, también pertrechos del Estado no obedecen a una orden de un superior de la policía o del Ministerio del Interior, sino obedecen las disposiciones de una compañía minera o de una compañía petrolera que le dice a quién reprimir, cómo actuar y de qué forma responder ante una protesta legítima. Estarían siendo casi guardias privados que el Estado le pone a disposición a las empresas privadas. Y eso me Así parece es. muy conocido porque aquí en Chile, en la Araucanía, en los territorios mapuche, es el mismo modelo, las fuerzas especiales, que son los tipos más brutales y los que tiraron a un joven por el Mapocho, no sé si lo vieron, por el puente del Mapocho, que terminó Claro que sí. torturado nuestro vecino de Puente Alto. Es una policía brutal y creo que y cumple el mismo rol de guardias privados de las empresas forestales en el sur, en los territorios mapuche. Y ellos son los que reprimen básicamente y se esconden incluso, están guarecidos dentro de los predios forestales de estas grandes empresas que están conectadas también con la élite política, la élite financiera y finalmente es lo que también genera también este vacío de poder que hoy día tiene Carabineros, porque Carabineros finalmente es una autoridad que hoy día no tiene ningún respaldo público y político, el único que le queda es el de Piñera. Entonces, es bastante poco lo que se puede hacer con una policía, tanto como la policía que está en Perú, como la policía en Chile, que lamentablemente han sido formados bajo la lógica del enemigo interno y bajo la lógica de las escuelas de las Américas. Entonces, ahí también, por eso la pregunta que yo te hacía, porque finalmente, claro, el conflicto es político, eminentemente político, pero también cruza la frontera hacia lo personal y hacia lo, básicamente casi lo corporal, lo físico, con el tema de la represión. Ayer veía un video que me gustó mucho, donde había un Paco, un carabinero, un policía peruano, pegándole un palo a un manifestante. El manifestante lo que hizo fue levantar las manos y lo único como que en esa imagen de pararse frente a la autoridad, al poder que representa Carabineros o la policía, y él ponerse en posición de, bueno, si me va a golpear, yo me voy a defender, y que va y lo golpea en la cara, y el policía se va y no vuelve. Entonces, creo que eso también marca mucho el punto de ebullición en el que está Latinoamérica frente a las élites que dominan nuestras vidas finalmente. Entonces, ahí está la gran preocupación mía personal por lo que vaya a pasar hoy día. ¿Cuál es la convocatoria o hay algún título detrás del cual se van a convocar hoy día los peruanos, así como en diferentes lugares del país?
Bueno, hoy día las convocatorias están centradas en el tema del duelo nacional por los dos jóvenes asesinados el día de ayer, la noche de ayer, pero también para decirle al gobierno y al Congreso de la República que el pueblo se mantiene vigilante, porque de hecho hoy día el paso constitucional es elegir, como te comenté hace un instante, a alguien que de manera transitoria se encargue de gobernar el país, pero obviamente no va a ser una persona que tenga por lo menos visos de que esté orientado a una política nueva o a una nueva constitución. Entonces, por ahí también el tema de las demandas es, estos 8 meses los vamos a estar vigilando, los vamos a estar persiguiendo, los vamos a estar tratando de ver para que no se aprueben normas y leyes que van en contra de la población, que van en contra de los derechos de la gente. Por ejemplo, lo que se estaba ya por lograr con este gobierno que apenas duró 5 días es que ya se estaba desde el Congreso de la República tratando de aprobar una ley por la que se permite a las universidades privadas crear nuevas filiales en distintas partes del país sin ningún tipo de garantía ni que cuenten con los requisitos indispensables para tener una educación de calidad y para que los precios de estas universidades puedan estar no orientados a la ganancia y al rédito, sino más bien a la educación, a la formación profesional. Porque acá la educación se ha convertido en un negocio y no en un servicio, no en una necesidad. Y eso es justamente lo que ya este gobierno ha querido, este gobierno que hoy renunció, ha querido implementar. Entonces, bajo también ese hecho, es que la gente en las calles lo que está reclamando es que, advirtiéndole al gobierno, es que hay un pueblo vigilante, hay un pueblo que está pendiente, que está atento de lo que vaya a ocurrir, y en ese sentido, en esa dirección, es que tengan en cuenta ello para no estar tomando medidas que vayan en contra de la población peruana en los próximos días, Luis. Jaime, me, me queda claro el panorama con lo que están ahora. Entiendo por la conversación que nosotros hemos tenido privada, de manera privada, es que hay hoy debiese, probablemente no, pero debiese haber una nueva dirección del Congreso Nacional, una nueva mesa, una nueva presidenta o presidente, y que automáticamente se transformaría en el presidente interino de Perú para los próximos meses hasta las próximas elecciones. Me Así es. nombraste que hay 4 posibles candidatos, 2 Sí, hay mujeres, 2 hombres. ¿Me puedes contar más o así menos es. quiénes son? Bueno, las 4 cartas que se están jugando, inclusive a última hora hay una quinta posibilidad. Ajá. Estamos hablando de Carolina Lizárraga, estamos hablando también de Gino Costa y de también el representante la representante del partido Frente Amplio, del movimiento Frente Amplio, que es Rocío Silva Santisteban. También se habla de Francisco Sagasti, que es, justamente son personas ligadas al Partido Morado, que es el único partido que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra, pero que sin embargo, como te estaba diciendo hace rato, no representan un cambio importante. Bueno, Rocío Silva Santisteban es de la izquierda en efecto, pero sin embargo su partido, el Frente Amplio, también votó mayoritariamente a favor de la vacancia de Vizcarra, o sea, generando esta crisis. Okay. Las dos únicas congresistas que votaron en contra de la vacancia fueron ella, Rocío Silva Santisteban, y Mirta Vázquez. Es por eso que a ella también la están proponiendo como una posible carta para ser la próxima presidenta de la República. En todo caso, la primera presidenta de la República, porque la historia del Perú solamente nos ha dado presidentes varones. Ajá. El Partido Morado, en este caso, según lo que conversábamos, es un partido de centro derecha. Bueno, eso Sí, ya en todo el mundo es de centro derecha o de centro izquierda. Hoy día casi eso no dice nada. Piñera y un activo colaborador de Pinochet, Joaquín Lavín, hoy se declara socialdemócrata en nuestro país, siendo que fue un activo colaborador de Pinochet y un Chicago Boy, básicamente. Entonces, ¿cuáles han sido más o menos los lineamientos que han lanzado el partido de centro republicano llamado Partido Morado? ¿Tiene alguna línea
política que sea diferente a los demás? El Partido Morado es un partido nuevo, improvisado, que se forjó bajo la imagen de un candidato llamado Julio Guzmán, que es Ajá. un candidato abiertamente sionista, es un candidato Guionista. sionista, israelí. Wow, ya. Hay videos, él tiene descendencia israelí, donde él en un canal israelí, en un canal sionista, dijo claramente que si es que él va a ser presidente de la República, va a forjar una relación, un vínculo bastante cercano con, Israel. con Israel. Entonces, está claro que es una intención, es una intención muy clara de vincular al Perú con Israel, con el sionismo, ¿no? En este momento empieza la marcha, Luis, vamos a tratar de mostrarte un poco lo que ya se está sintiendo en este momento acá. La Esto, gente empieza. Jaime, estamos, si nos puedes comentar más o menos dónde estamos para los compañeros y amigos y vecinos de Chile y el mundo que se están uniendo a mirar lo que está pasando también en Perú a través de este medio. Estamos en la Plaza de Armas de Cajamarca. Esta es una región al norte del Perú, donde las manifestaciones también han sido continuas. Lo que en este momento se está viviendo es una marcha silenciosa. Te, te decía, es de duelo, una marcha de duelo. ¡Marino renunció! ¡Marino renunció! La gente dice, Merino renunció, el pueblo lo vacó. Claro. Wow. Mucha fuerza para lo que viene. Creo que van a ser días agitados, Jaime. Yo de verdad entiendo que tú también tienes que reportear en Cajamarca. Si hay alguna Así posibilidad es. de conversar con alguno de los hermanos que están ahí protestando y decirle que estamos en Chile para que sepan también que estamos apoyando lo que están haciendo, sería increíble para nosotros. Mira, te voy a pedir que me disculpes por unos minutos porque estoy recibiendo una llamada telefónica Sí. justo del canal para el que reporto, que es Telesur, Ajá. y voy a tener que cortarte por unos minutos, así que Sí. igual. Yo me quedo al aire y coordinamos si puedes volver al último y para poder también comentarle a quienes están ahora en vivos cómo va de quienes están en la papeleta. Así que te agradezco mucho, Jaime. Muchas gracias y mañana nuevamente podemos conversar. Vamos a tener una especie de transmisión en vivo en la noche donde vamos a analizar todo lo que pase hoy día en Perú. Así que, Jaime, quedo enganchado y lo que necesites me escribes, por favor. Estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que sea necesario a todos los hermanos peruanos. Con todo gusto. Un abrazo. Abrazo, muchas gracias. Bueno, era Jaime Herrera desde Cajamarca, en Perú. Jaime, periodista y corresponsal de Telesur en Perú. Bueno, como les comentábamos, hay 4 precandidatos, entre comillas, ahora que se va a votar la vacancia, finalmente lo que se necesita es construir una mesa de directiva del Congreso en Perú y a partir de esa mesa, quien sea el presidente o presidenta de la mesa del Congreso Nacional de Perú pasa automáticamente a ser el presidente interino hasta las próximas elecciones que van a ser en 2021, en abril, el 10 de abril del 2021. Entonces quedan 8 meses más o menos, no recuerdo, pero cuántos meses quedan donde quedaría un presidente interino. Y los 5 candidatos que hoy día hay, que eran los que nos mencionaba Jaime, uno es, los tengo anotados, Carolina Lizarraga, el otro es Gino Costa y Zenaida Solís. Son 3 candidatos del Partido Morado, que eran los que recién estábamos comentando con Jaime, que es un partido de centro-derecha, pero que está liderado por alguien que es derechamente sionista. Jaime recién nos comentaba de que
Este personaje era alguien que andaba ofreciendo poco menos en Israel el territorio de Perú para lo que hacen los sionistas. El otro candidato es, bueno, los tres son del Partido Morado, que es un partido de derecha republicano, y estas decisiones que han habido en Perú en los últimos años post-Fujimori. Y los otros son Rocío Silva, que es compañera del Frente Amplio, y la compañera Mirta, que no recuerdo su apellido, pero son las únicas congresistas de izquierda del Frente Amplio, del Partido Frente Amplio, que votaron en contra de la asunción de este presidente que los peruanos derrocaron después de 5 días. Más breve que el ministro de Cultura de Piñera. Saludos a los piñeristas que nos están viendo. Ahora vamos a cortar la transmisión. Les agradezco mucho a quienes se sumaron. Mañana a las 9 de la noche vamos a tener un foro online. Va a estar Jaime con nosotros, va a estar Anaí Durant. Anaí Durant es la coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Con ella vamos a analizar políticamente ya la jornada, lo que ha sido todo este proceso de Perú en los últimos años. También van a estar compañeras de Convergencia Social que nos van a acompañar, y también va a estar el aburrido Luis Jaqui, el host de Latinoamérica Futuro. Les agradezco a todos el tiempo, los que estuvieron en Facebook, los que estuvieron en Instagram, los que estuvieron por WhatsApp. Mándenme sus preguntas, como saben, @mutanrachen en Instagram, Luis Jaqui en Facebook, y en mi WhatsApp también está en mi fanpage de Facebook. Así que venceremos y será hermoso, y Latinoamérica Futuro. Y ojo con lo que está pasando en Perú, que se viene la oleada constituyente probablemente en Latinoamérica. Así que el futuro es nuestro. Chao, compañeros.